En álgebra lineal, un espacio vectorial, también llamado conjunto lineal, es una estructura algebraica creada a partir de un conjunto no vacío. Cuenta con una operación interna llamada suma, definida por los elementos internos de este conjunto, y una operación externa llamada producto por un escalar, lo cual está definida entre dicho conjunto y otro. Los espacios vectoriales, dependiendo del autor, tienen que satisfacer 7 u 8 propiedades, las cuales son las que vemos a continuación. Por ejemplo, está la propiedad asociativa, conmutativa, elemento neutro, la propiedad de elemento opuesto, la pseudo asociativa, la distributiva y por último la también unimodular. De forma abreviada, diremos que V, manejando V como un conjunto, es un espacio vectorial. A los elementos V los llamaremos vectores y a los de R los llamaremos escalares. También tenemos los subespacios vectoriales y tenemos la siguiente definición. Si V es un espacio vectorial y U es un subconjunto suyo, se dice que U es un subconjunto vectorial de V si satisface las siguientes propiedades que podemos ver a continuación. De igual manera, sea U un subconjunto de un espacio vectorial V, entonces U es un subconjunto vectorial solamente bajo las siguientes condiciones. De igual manera, tenemos las siguientes preposiciones. La número 1 nos dice que si U sub 1 y U sub 2 son subespacios vectoriales, entonces la intersección entre U sub 1 y U sub 2 también es un subespacio vectorial. Y la número 2 nos dice que si U sub 1 y U sub 2 son subespacios vectoriales de V y U sub 1 contiene a U sub 2, entonces U sub 1 es un subespacio vectorial de U sub 2. También tenemos otras definiciones como es, sea U y W subespacios vectoriales de V, se define la suma de U con W como el siguiente conjunto que tenemos ahorita en pantalla. De igual manera, entonces U más W es un subespacio vectorial. Además, se tienen las siguientes propiedades que podemos ver. De igual manera, un espacio vectorial V es una suma directa de dos subespacios vectoriales, por ejemplo U y W, y se denota por la siguiente ecuación. Y sea U un subespacio vectorial de V, en V se define la siguiente relación binaria de R. Combinación lineal e independencia lineal. Se dice que un vector es una combinación lineal si puede representarse como la suma de otros vectores multiplicados por escalares. Con escalares nos referimos a números reales. Un vector v2 es combinación lineal de los vectores v1 y v2, así hasta llegar a vk. Si existen escalares c1, c2, así hasta llegar a ck, tales que v es igual a c1, v1, más c2, v2, y así hasta llegar a ck, vk. Aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos que u es igual a 1, 2 y 0 y v 0, 0, 1. Determinar si el vector w 1, 1, 1 es combinación lineal de los vectores u y v. En la solución, el vector w es combinación lineal de u y v únicamente si podemos encontrar escalares c1 y c2, tal que w tiene que ser igual a c1 de u más c2 u. En otras palabras, necesitamos que 1, 1, 1, que es w, sea igual a c1 de 1, 0, 1, 2 y 0, más c2, que es 0, 0 y 1, lo cual nos es igual a c1 a 2 veces c1 y c2. Aquí observamos que dos vectores son iguales y solamente si sus correspondientes entradas son iguales. De esta forma, igualando las entradas correspondientes de la ecuación, obtenemos las ecuaciones que es C1 que es igual a 1, C2 que es igual a 1 y 2 veces C1 que es igual a 1. Las dos primeras ecuaciones son un poco contradictorias y esto nos dice que no se puede escribir como combinación lineal de los vectores u y v.
El siguiente subtema es el 4.4, que es la base y dimensión de un espacio vectorial y cambio de base. Tenemos en cuenta que base se le llama a este espacio o subespacio vectorial que se genera por ese dicho espacio o subespacio que va a ser linealmente independiente. Sea un E un espacio vectorial y un B un subconjunto de vectores de E, se dice que B es una base de E si se verifica con las siguientes condiciones. La condición número 1 es que todos los vectores forman conjuntos de B que son linealmente independientes, lo que quiere decir que B es linealmente independiente. La condición número 2 es que cualquier vector del espacio vectorial puede escribirse como combinación lineal de los elementos de la base B, es decir, que B es un sistema generador de E. Dimensión de un espacio vectorial. Sea E un espacio vectorial finamente engendrado, se llama dimensión de un espacio E al número de elementos que tiene cualquiera de sus bases. A esta dimensión de espacio E se le puede designar el nombre por dm E. Tenemos en cuenta el siguiente ejemplo. Tenemos el subconjunto del espacio vectorial de P3, que es el espacio vectorial de los polinomios de grado menor igual en 3, que está dado por W a los polinomios de la forma Px a más b más x al cuadrado más dx al cuadrado, lo que nos va a dar la restricción de a más d es igual a 0, a más b más c es igual a 0. Lo que se deberá determinar es que W es un subespacio de P3. En caso afirmativo, calcular su dimensión. Lo que debemos hacer es considerar la restricción de los polinomios, que es a más c es igual a 0, a más b más c es igual a 0. Lo resolveremos y será expresado de las siguientes variables en términos de variables libres, que nos queda a es igual a menos d y b es igual a menos a menos c es igual a d menos c. Por lo tanto, debemos de tener en cuenta que los elementos de W se pueden escribir de la siguiente forma. Px es igual a más bx más cx al cuadrado más dx cúbica, que lo que nos da es igual a menos d menos c más cx al cuadrado más dx cúbica. De igual manera, esto lo podemos sintetizar y nos queda de la manera: Px es igual a c menos x más x al cuadrado más d menos 1 más x cúbica. Por lo que se va a concluir que W es igual al generador de los polinomios menos x más x al cuadrado menos 1 más x 3. Por lo tanto, W es un subespacio de P3. Ya teniendo en cuenta que W es un subespacio de P3, además se van a generar los polinomios de W, los que es fx es igual a x más x al cuadrado y g de x es igual a menos 1 más x cúbica. Para obtener la base de W necesitamos obtener el conjunto de polinomios que lo generan linealmente independiente, lo que nos da R es igual a menos x más x al cuadrado más s menos 1 más x al cuadrado cúbica, que es igual a 0. Entonces, s más por menos r más s, x más rx al cuadrado más sx cúbica es igual a 0. Lo que deberemos hacer es igualar los términos semejantes y se va a obtener lo siguiente: menos s es igual a 0, menos r más s es igual a 0, y r es igual a 0 y s es igual a 0, lo cual nos dice que los polinomios de fx y g de x son linealmente independientes. Por lo que concluimos que la base de W es igual a menos x más x al cuadrado menos 1 más x cúbica. Y así sabemos que W contiene dos dimensiones
debido a que se realizaron dos polinomios. Un espacio vectorial con producto interno es un espacio que tiene una función que asocia a cada par de vectores un número complejo o real llamado producto interno que cumple ciertas propiedades. El producto interno permite medir distancias y ángulos entre vectores, así como definir conceptos como ortogonalidad, norma, proyección, etc. Dentro de las propiedades que tienen los vectores con producto interno se encuentra la ortogonalidad. Nos dice que dos vectores u y v son ortogonales si su producto interno es cero. Un conjunto de vectores es ortogonal si todos sus elementos son ortogonales entre sí. De ahí pasamos a la norma, que nos dice que la norma de un vector es la raíz cuadrada de su producto interno consigo mismo. La norma mide la longitud o el tamaño de un vector. De ahí pasamos con la distancia, que nos dice la distancia entre dos vectores u y v es la norma de su diferencia. La distancia mide la separación o el alejamiento de dos vectores. Por último vamos con el ángulo, que nos dice el ángulo entre dos vectores u y v es el arco cuyo coseno es el cociente de su producto. Dentro de las propiedades que ya se mencionaban se encuentra la linealidad, que es el producto interno de un vector con la suma de otros dos vectores igual a la suma de los productos internos de cada uno de ellos. De ahí pasamos con la simetría, que nos dice el producto interno de dos vectores es igual al producto interno de los mismos vectores invertidos. De ahí pasamos a la positividad. El producto interno de un vector consigo mismo es siempre un número real positivo, excepto cuando el vector es el cero. La conjugación nos dice si el espacio vectorial es sobre el campo de los números complejos, entonces el producto interno de dos vectores es igual al conjugado del producto interno de los mismos vectores invertidos. Aquí hay un pequeño ejemplo de un espacio vectorial con producto interno, que es el espacio euclidiano con el producto punto. Este se define como U por V, que es igual a U1, V1, más U2, V2, donde U es igual a U1, U2, así hasta UN, y V es igual a V1, V2, Vn. Estos son vectores en espacio euclidiano. Este producto interno cumple con las propiedades de linealidad, simetría, positividad, y se puede usar para calcular la longitud de un vector, el ángulo entre dos vectores y la distancia entre dos puntos, etc. Ahora seguimos con el 4.6, lo que es la base ortonormal y el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt. Primero vamos a responder las dos preguntas clave, que es una base ortonormal y qué es el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt. Para eso tenemos las siguientes definiciones, y es que una base ortonormal es un conjunto de vectores que cumplen dos propiedades. Son ortogonales entre sí, es decir, su producto interno es 0, y son normales, es decir, su norma es 1. Una base ortonormal es útil para representar un espacio vectorial con producto interno, ya que simplifica cálculos y permite utilizar el teorema de Pitágoras. Ahora bien, el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt es un algoritmo que permite obtener una base ortonormal a partir de cualquiera que sea linealmente independiente. El algoritmo consiste en ir restando a cada vector de la base original las proyecciones sobre los vectores anteriores y normalizarlos. De esta manera se obtiene un conjunto de vectores que generen el mismo subespacio, pero que son ortogonales y normales. Eso lo veremos en un ejemplo próximamente, pero esa es la primera definición. Ahora seguimos con la siguiente pregunta, y es ¿qué es una base de un espacio vectorial? Para esto tenemos un ejemplo, pero primero vamos a ver la parte teórica, y es que una base es un conjunto de vectores linealmente independientes que generan el espacio. Es decir, que cualquier otro vector del espacio se puede escribir como una combinación lineal de los vectores de la base. Por ejemplo, en el espacio R al cuadrado, una base posible es el conjunto formado por los vectores 1,0 y 0,1, que son los ejes coordenados. Entonces, para esto nos surge una siguiente duda, y es que es un espacio vectorial que tiene un producto interno definido. Para esto, un producto interno es una operación que asigna a cada par de los vectores un número real
que mide el ángulo y la longitud de los vectores. Por ejemplo, en r al cuadrado, como lo mencionaba, el producto interno usual es el producto punto, que se define como el producto punto de ambos vectores es igual al v sub 1 y w sub 1 más v sub 2 más w sub 2, donde v es igual al conjunto de los vectores en v y w es el conjunto de los vectores en w, y son dos vectores del espacio. Ahora bien, el producto interno nos permite definir dos elementos importantes, que es la norma y la ortogonalidad. Primeramente tenemos a la norma, y la norma es de un vector es la raíz cuadrada de su producto interno consigo mismo y representa la longitud o el módulo del vector. Esto es muy usual que lo vamos a usar en los ejemplos, porque nos sirve mucho para calcular lo que es el proceso de ortonormalización. Y pues la norma se denota con dos barras, pues así, ¿no? Puede ser esa como se ve diagonal o puede ser en vertical, pero finalmente es así en dos barras. En doble barra puede ser doble barra vertical, y eso pues se refiere a que es el módulo o la norma. Y esta pues es igual a la raíz cuadrada del producto de v por v, que sería pues v cuadrada. Ahora bien, tenemos lo que es la ortogonalidad, que es la propiedad de que dos vectores sean perpendiculares entre sí, es decir, que formen un ángulo de 90 grados, como es la perpendicularidad. Esto se cumple si solo si su producto interno es 0. Decimos que dos vectores son ortogonales si el producto entre estos dos vectores es igual a 0. Esto pues nos quiere decir que es ortogonal. Y ahora, entonces, una base ortonormal es un conjunto de vectores que son ortogonales entre sí y tienen norma 1, es decir, que cumplen que v sub i por v sub j es igual a 0 si i es diferente de j, y el módulo o norma de v sub i es igual a 1 para todo i. Ahora nos surge nuestra siguiente duda, y es ¿para qué sirve la base ortonormal? Pues resulta que una base ortonormal tiene varias ventajas sobre una base cualquiera. Por ejemplo, nos permite expresar el producto interno de dos vectores como la suma de los productos de sus coordenadas. Es decir, si w y v son dos vectores del espacio y v sub i, pueden ser 4, pueden ser los vectores que sean, v sub i sub 1 hasta v sub n, los que sean necesarios, y w sub 1 hasta w sub n, son sus coordenadas respecto a una base ortonormal. Entonces, el producto entre v por w es igual a v sub 1, w sub 1 más, así hasta v sub n y w sub n. Esto, como se ve, tiene que ser la v sub 1 con la w sub 1, así en pares hasta los que sean los vectores que estemos analizando. Ahora, otra ventaja que podemos encontrar es que también nos permite aplicar el teorema de Pitágoras, es decir, si v y w son dos vectores ortogonales, entonces el módulo de la suma de los vectores al cuadrado es igual al módulo del primer vector al cuadrado más el segundo al cuadrado. Entonces, esto nos ayuda a encontrar la distancia entre dos puntos o la norma de un vector de una forma más sencilla. Ahora, ¿cómo podemos obtener una base ortonormal a partir de cualquier base? O de una base cualquiera. Pues aquí es donde entra el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt, que es un algoritmo que nos permite transformar una base linealmente independiente en una base ortonormal que genere el mismo subespacio. El algoritmo consiste en ir restando a cada vector de la base original las proyecciones sobre los vectores anteriores y luego normalizarlos. De esta forma se obtiene un conjunto de vectores que son ortogonales y normales, como habíamos mencionado. Ahora veamos un ejemplo. Primeramente sea v sub 1, v sub 2 y v sub 3 vectores en R al cubo.
con el producto interior estándar, definidos por V1 igual a lo que tenemos en el vector, V sub 2 lo que tenemos en el vector y V sub 3 igual a lo que tenemos en el vector. Ahora, para esto tenemos que calcular E sub 1, que esto es a partir de la fórmula, aplicándola al vector sub 1. Entonces tenemos V sub 1 es igual a la norma o el módulo de V sub 1, que a su vez es igual a V sub 1 sobre la raíz cuadrada de 2. Entonces, para esto tenemos lo que es la multiplicación de esta fracción por el primer vector que les decía, el V sub 1. Luego tenemos que sacar Z2. Para Z2 utilizamos lo que es el V sub 2 y sustituimos en la fórmula para multiplicarlo por los otros vectores. Entonces para esto vamos desarrollando lo que es el vector 2, 1,1,2 menos el vector por el E sub 1. Les mencionaba que esto es con la fórmula, entonces para eso hay que tenerla presente, pero finalmente este producto que se forma en los corchetes se va a multiplicar nuevamente por E sub 1. Ahora, desarrollando todas las operaciones, nos quedan dos vectores restándose, entonces es 1,1,1 menos 1,1,0. Esto nos va a dar igual a 0,0,1. Entonces esto implica que E sub 2 es igual a 1 sobre 1 por el resultado de la Z sub 2. Entonces es 0,0,1. Y esto nos va a dar igual al mismo vector, ya que 1 sobre 1 es 1. Y multiplicando no cambia nada. 1 por 0, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. Finalmente tomando Z sub 3. Esto es igual a V sub 3, que es el tercer vector, menos el producto entre V sub 3, E sub 1 por E sub 1, menos el producto entre V sub 3, E sub 2 por E sub 2. Entonces, si sabemos que E sub 3 es igual a Z sub 3 entre el módulo de Z sub 3, entonces Z sub 3 es igual a V sub 3 menos el producto que les mencionaba, menos el siguiente producto. Ahora, como ya conocemos los valores, podemos sustituir. Entonces utilizamos Z sub 3. Para sacar Z sub 3, V sub 3. Entonces, como sabemos, es 1,0,1 menos el producto que les mencionaba. Entonces es 1 medio, 0. Este se calcula pues previamente, y eso se lo restamos a 0,0,1. Finalmente, haciendo la resta de todas estas fracciones, pues podemos obtener un medio, menos un medio, 0. Entonces tenemos que E sub 3 es igual a 1 entre la raíz de un medio por el resultado que nos dio de Z3. Esto va a ser igual a 1 entre 2, entre raíz cuadrada de 2, 1 sobre la raíz cuadrada de 2, 0. Para este ejemplo. Me parece que el concepto de espacio vectorial es muy útil para modelar situaciones que involucran magnitudes con dirección y sentido, como la física o la geometría. Un espacio vectorial es un conjunto de objetos llamados vectores que se pueden sumar entre sí y multiplicar por números llamados escalares, cumpliendo ciertas propiedades básicas, como lo habíamos visto en nuestro video. Dentro de un espacio vectorial se puede definir subconjuntos que también sean espacios vectoriales, llamados subespacios vectoriales, que deben contener el vector nulo y cerrados bajo la suma y el producto de un escalar. Una forma de generar subespacios vectoriales es mediante la combinación lineal, que consiste en obtener un vector como suma ponderada de otros vectores. Y los vectores se pueden combinar linealmente y se llaman dependientes, y los que no, independientes.
Una base de un espacio vectorial es un conjunto de vectores independientes que generan todo el espacio. La dimensión de un espacio vectorial es el número de vectores en una base. Se pueden combinar de base mediante una transformación lineal que preserve las propiedades del espacio. Algunos espacios vectoriales tienen además una operación llamada producto interno que permite medir el ángulo y la longitud de los vectores. Un espacio vectorial con producto interno se llama espacio vectorial euclídeo y también tiene propiedades como la ortogonalidad, la norma y la distancia, como lo vimos en uno de los subtemas. Una base ortonormal de un espacio vectorial euclídeo es una base formada por vectores ortogonales entre sí y de norma 1. Se puede obtener una base ortonormal a partir de una base cualquiera mediante el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt, que consiste en aplicar una fórmula recursiva que elimina los componentes paralelos de cada vector respecto a los anteriores y los normaliza. Para concluir, podemos destacar los usos de los vectores ortonormalizados y de los espacios vectoriales en la vida cotidiana. En conclusión, podemos decir que los vectores ortonormalizados se usan en la vida cotidiana para representar direcciones y orientaciones de forma sencilla y eficiente. ¿Pero cómo o en dónde? Los podemos encontrar en la navegación marítima y aérea. Los vectores ortonormalizados permiten expresar la posición, la velocidad, el rumbo de embarcaciones o aeronaves. Esto en relación a un sistema de coordenadas puede ser fijo o móvil. También los podemos encontrar dentro del diseño gráfico y de la animación. Por ejemplo, los vectores ortonormalizados se usan para modelar la geometría y el movimiento de objetos tridimensionales, esto obviamente en un espacio virtual. Pero también los podemos encontrar en la ingeniería y construcción. Los vectores ortonormalizados se usan para definir la referencia de una estructura o una máquina. La importancia recae en calcular las fuerzas y los momentos en que se actúan sobre ella. Pero también tenemos los espacios vectoriales. Los espacios vectoriales finalmente podemos decir que son conceptos matemáticos que permiten estudiar la forma abstracta y generar las propiedades de las operaciones de suma y multiplicación por un escalar, como lo vimos en las presentaciones pasadas. ¿Dónde los podemos encontrar? Se encuentran en diversas áreas de la ingeniería y las matemáticas, como por ejemplo en la ingeniería eléctrica y en la electrónica. Los espacios vectoriales se usan para representar y analizar señales, circuitos, sistemas lineales, transformación de Fourier y Laplace, filtros, modulación, codificación, etc. En la ingeniería mecánica y la física, los espacios vectoriales se usan para modelar y resolver problemas de mecánica clásica, mecánica cuántica, dinámica de fluidos, termodinámica, entre otros usos. En la ingeniería informática y en la computación, los espacios vectoriales se usan para implementar y optimizar algoritmos, estructura de datos, criptografías, inteligencia artificial, incluso procesamiento de imágenes. Son diferentes los usos que los podemos encontrar dentro de la informática. Pero también se encuentran en la geometría y en la álgebra lineal, como lo estuvimos viendo, ya que se usan para definir y manipular conceptos como vectores, matrices, como lo vimos en las presentaciones pasadas, determinantes, sistema de ecuaciones, lineales, bases, subespacios, en diferentes usos. También los podemos encontrar en el análisis funcional y en el cálculo, puesto que se usan para generalizar y extender los resultados de la álgebra lineal a funciones, como por ejemplo espacios de funciones, espacios métricos, espacios de Banach, espacios de Hilbert, etc. Como pudimos apreciar también en esta presentación, los espacios vectoriales son herramientas bastante útiles y versátiles que facilitan el estudio y la aplicación de matemáticas dentro de la ingeniería. Esta fue la presentación de nuestro equipo, espero les haya gustado.